al tema del día de hoy que he titulado Lidiando con los problemas. Hermanos, tratar con los conflictos que tenemos día a día, pues sinceramente no es nada fácil. Todos y cada uno pasamos por batallas, por situaciones muy particulares y no es nada fácil, es de muchas ocasiones hasta complicado el estar lidiando con los conflictos que se nos presentan en el día a día. Esto es una operación muy delicada en la que es crucial pues encontrar el enfoque y las palabras correctas para tratar con esos conflictos, para usar nuestra energía, nuestra inteligencia, la sabiduría que el Señor nos ha dado, para verdaderamente eh, enfocarnos correctamente, equilibradamente, para solucionar nuestros conflictos, nuestros problemas que día a día se nos presenten. Fíjense bien, quiero reconocer que hay mucha gente que es experta en relaciones conflictivas, en situaciones cuando de repente se les viene como una bola de nieve encima y tienen una gran variedad de enfoques y palabras y saben cuándo y cómo usar lo apropiado para solucionar esos conflictos. De hecho, hay gente que se especializa en solucionar conflictos en empresas, por ejemplo. Gente que tiene la habilidad de negociar, de tratar correctamente con estas situaciones. Y pues esto obviamente trae beneficios a las empresas, ¿verdad? No sé si ustedes han visto los juegos de béisbol en donde hay un pitcher en particular que se dedica y está bien afinado cuando el equipo va perdiendo, eh, hacen un cambio de pitcher y traen al relevo y ese relevo está prácticamente bien enfocado en sacar adelante el partido. Y tiene esa delicadeza, esa sagacidad, esa sangre fría como para estar pichando aún bajo presión, pero siempre bien controlado su cuerpo y mandando las mejores bolas para hacer caer al equipo rival. Y pues eso es lo que debemos aprender a hacer y el Señor Jesucristo nos da muchísima ventaja respecto a esto, mis amados, para que nosotros podamos ir aprendiendo cómo solucionar nuestros conflictos. El enfrentamiento no siempre es el camino correcto. No toda crítica tiene que ser confrontada, ¿verdad? Si alguien te dice algo, muchas veces es preferible mejor dejar pasar por alto esa situación y no tomarle mucha consideración. Aún también y todas las declaraciones erróneas pues deben de refutarse o de confrontarse. Hay ocasiones en que bien dice el dicho que a palabras necias, oídos sordos. Y esto nos deja en una posición de no estar lidiando con situaciones que no necesariamente tenemos que lidiar. Pero el hecho de que hay también cosas en las que sí tenemos que afrontarlas, que tenemos que lidiar, confrontar, ¿verdad? Salir al frente y ponernos en el orden que deben ser, también hay que hacerlo. Entonces, aquí hay un punto de equilibrio muy delgado en el que nosotros tenemos que recurrir a la enseñanza de la palabra de Dios y sobre todo a la guianza del Espíritu Santo para ser equilibrados, para que cuando verdaderamente tengamos que responder ante alguna situación lo hagamos con valor, con inteligencia, con arrojo, pero cuando no sea necesario, mis amados, pues simplemente dejar pasar las cosas. En muchas ocasiones hacemos un gran problema de alguna insignificancia que no necesita ni siquiera ser tratada, ¿verdad? Si hay alguien que viene y te señala por alguna situación superficial que no realmente no va a dañar tu condición, pues ni caso hacer, simplemente dejar pasar por alto eso y no pasa nada. Es de admirarse muchas veces la habilidad de aquellos que saben cuándo hay que confrontar a alguien y se les da muy bien el hacerlo, ¿verdad? De una manera amorosa, de una manera correcta. Ellos han aprendido a decir la verdad con amor, según lo que hace poco tiempo estudiamos de Efesios 4:15, ¿verdad? Entonces, cuando la confrontación
realmente es necesaria, es inevitable. La pregunta es cómo debemos afrontarla. Y pues para esto vamos a leer el Salmo número 55 del versículo 1 al 11, y aquí nos va a enseñar la palabra de Dios algo muy significativo. Vamos a leer la palabra, ese es un salmo de David, y reza de la siguiente manera: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. ¿Qué nos está enseñando aquí David a través de esta oración, de este salmo? Justamente nos enseña a confrontar el mal con la oración, mis amados. Como podemos ver, justamente lo que ya se hablaba en aquellos tiempos, este salmo fue escrito hace aproximadamente 2700 años. Entonces, imagínense que desde ese tiempo, David ya hablaba en los últimos versículos que leímos, fíjense, dice que ha visto violencia y rencilla en la ciudad. Dice, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Imagínense que desde hace ya 2700 años se habla de fraude, de maldad, de todo eso. Pues, ¿qué podemos ver el día de hoy, verdad? Vemos tristemente cómo nuestras ciudades, nuestros países, nuestra colonia, desgraciadamente, pues está muy influenciada por el mal, y tristemente vemos todo eso, engaño, fraude. Ahorita están sucediendo las elecciones electorales de Estados Unidos, y pues curiosamente se da uno cuenta de que hasta el país técnicamente más democrático, pues está ahí hablando el presidente Donald Trump de fraudes, y que quiere que ya no se cuenten los votos, y que quiere llevar todo esto mejor al Tribunal Supremo, ¿verdad? Y están alegando de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque los ataques del hombre contra el hombre siempre han sido y siempre vendrán, ¿verdad? Por ejemplo, los ataques terroristas que hemos escuchado en las noticias, todo ese tipo de problemáticas muy severas cuando se levantan guerrillas, situaciones de esa naturaleza. Pues así como lo que estamos viviendo el día de hoy, mis amados, pues David también enfrentó fuerzas violentas y destructivas del mal sobre la ciudad que él tenía como residencia. Y mientras David se enfrenta a su enemigo, cuando lo insultan, en su enojo, pues él señala, ¿verdad?, cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Dice, me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a un refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. ¿Quién de nosotros no quisiera justamente vivir eso, verdad? Cuando estás siendo asediado, acosado, cuando las condiciones por las que estás pasando son críticas, cuando hay señalamiento, hay burla, hay oprobio, cuando el enemigo de nuestras vidas se ha levantado, ¿verdad? Influenciando a terceras personas que se permiten hacer caso al enemigo y atacar y señalar y difamar y muchas otras cosas, ¿verdad? Quisiéramos tener las alas como las de una paloma, como dice David, y volar lejos, ¿verdad? Quitarse de ese lío y simplemente
irse hasta un desierto para no tener problemas con nadie. Eso es lo que quisiéramos hacer, igual que David. Recuerden que David es tan humano como nosotros, tan necesitado de todo esto como nosotros. Y lo único que aquí nos hace ver Dios a través de esta palabra es que ante la confrontación, pues la tentación es la huida, ¿verdad? Lo que nos tienta a hacer cuando tenemos un problema severo, pues es mejor a salir huyendo. Pero déjenme decirles, mis amados, que el mal debe ser enfrentado y no tenemos por qué tener temor. Recuerden que Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, tenemos que aprender a enfrentar las cosas que no están correctas, que la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos que aprender a enfrentar. No estamos llamados a huir y mucho menos, perdón, a sentirnos abrumados. Más bien, estamos llamados a quedarnos donde debemos estar, para hacer lo que debemos hacer, lo que está a nuestro alcance hacer. Y como escribe Pablo ahí en Romanos 12:21, dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces tú y yo estamos llamados a quedarnos en el lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora a través de la oración tenemos un poder sobrenatural, mis amados hermanos. Tenemos el poder del Espíritu Santo obrando sobre nosotros y eso es harto suficiente como para poder enfrentarnos al enemigo. Y de esa manera es que tenemos que actuar, ¿verdad? La respuesta de David a la violencia y a la destrucción es pedirle a Dios que intervenga. O sea, es oración. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer y a estar viviendo en oración constantemente. Y le dice a Dios en el Salmo 55, versículo 9 que acabamos de leer, destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. Déjenme decirles que cuando nosotros entramos en una guerra espiritual y cuando estamos orando y levantando esas oraciones de lucha espiritual, reclamando a nuestras generaciones para Cristo, reclamando nuestra libertad, reclamando nuestra condición correcta delante de Dios, pues el enemigo se pone en contra de nosotros, ¿verdad? Pero lo mejor que le podemos decir a Dios es que Él sea el que destruya a nuestro enemigo, ¿verdad? Que Él sea el que lo reprima y que Él sea el que lo envíe al lugar que le corresponde, que confunda el lenguaje de los demonios para que nosotros no seamos afectados. Recuerden que ellos también tienen la capacidad de conexión y de hablarse, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en esa guerra espiritual, lo mejor que podemos despedirle a Dios es que confunda su lenguaje. ¿Para qué? Para que ellos se confundan propiamente y no tengan poder ni autoridad sobre nosotros. Amén. Que se confundan hasta para darle instrucciones a las personas que de repente llegan a utilizar influenciando sus vidas en contra nuestra. Que la persona que va a ser influenciada o que está siendo influenciada por parte del enemigo a través de espíritus de engaño, sea confundida y no tenga ya para qué estar señalando, ni mucho menos difamando, ni mucho menos mintiendo, y nada de eso, ¿ok? Entonces, la oración es una parte extremadamente importante de nuestra respuesta hacia las fuerzas destructivas del mal. Amén. Entonces, la oración y la acción siempre tienen que ir de la mano y necesitamos de ambas. Les voy a platicar una anécdota de hace tiempo, cuando yo recién me convertí, nos la platicó el pastor y decía que había una hermana que vivía a un lado de un prostíbulo y que pues todas las noches había un lío, constantemente había peleas, el gritadero, las personas que salían de ese antro ebrias hacían feos, había habido hasta muertos y ella pues se sentía completamente ya incapaz de hacer algo, se sentía abrumada, se sentía atormentada. Entonces un día llega una hermana de un estado vecino y la llega a visitar y le dice, ¿qué te pasa, hermana? Dice, ay, mi hermana, fíjate que
Desgraciadamente aquí al lado pues es un prostíbulo y tengo todo este tipo de problemas y ya no sé qué hacer. Dice, bueno, pues vamos a orar a Dios. ¿Qué te parece si vamos a orar a Dios? Ok. Entonces la hermana que venía de visita empieza a orar y de repente, ya cuando era de madrugada, ella se levanta, ¿verdad? Y se va a su casa. Y en la mañana, después de que esta mujer sale, de esta hermana que sale de la casa de la otra, empieza a escuchar la otra hermana un tremendo sonar de sirenas, llegaron los bomberos y pues el punto es de que se da cuenta de que el prostíbulo estaba en llamas completamente, ¿no? Entonces, al otro día ya, en el transcurrir de la mañana, le habla la hermana y le dice, mira, nada más quiero avisarte que ya llegué a mi casa. Llegué bien, no hay problema. Dice, oye, ¿no te has enterado? Dice, ¿qué pasó? Le dice, mira, después de que oramos, dice, ves que le pedimos a Dios que por favor que hiciera lo que tuviera que hacer para quitar de aquí este centro de antro, de vicio. Y fíjate que lo que pasó, se incendió, hermana. Y la otra hermana, pues nada más se rió en sus adentros. Obviamente la hermana puso la oración en acción, fue y le prendió fuego al antro de vicio. No les estoy diciendo que hagan eso, mis amados. Realmente nada más es una anécdota como para mostrarnos que cuando oramos, ¿verdad? Tenemos que también poner en acción lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Entonces, en la oración, simplemente esta hermana fue y le prendió y obviamente desapareció el antro. Es igual como cuando oramos, ¿verdad? Cuando nuestro esposo, nuestra esposa no está tratando bien la situación, se está pasando de listo, le decimos a Dios, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, no es cierto, tampoco. Hoy amanecí chistorete, ¿verdad? No, el punto está en que nosotros tenemos que actuar respecto a nuestras oraciones, mis amados. Incluso cuando no podamos ayudar físicamente en algo, pues bien podemos orar, porque eso sí lo podemos hacer, ¿verdad? Simplemente a últimas fechas no nos podemos acercar a las personas enfermas, a las personas que necesitan del apoyo de nuestra oración, no podemos hacer nada físicamente, pero la verdad es que hacemos muchísimo cuando doblamos nuestras rodillas delante de Dios, cuando nos ponemos en acción, ¿verdad? En oración para que Dios actúe en respuesta a nuestras oraciones que van de la mano o en sintonía con su perfecta voluntad. Amén. Y podemos decirle como el salmista, como David le dijo al Señor, escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Dios es fiel, mis amados hermanos, y Él dice que inclina su oído para todas las oraciones de sus justos, de sus santos. Y ya hemos quedado 20,000 veces que tú y yo somos justos y santos delante de Dios. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no ser vencidos por el mal, sino más bien a vencer el mal con el bien. Amén. Esto nos lleva a estudiar el capítulo 3 de Juan, del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer del versículo 1 al 21. Y vamos a ver cómo Dios nos enseña a corregir a las personas con amor o en amor. Cuando hay una persona que está asediando tu vida, que te está acechando, que te está abrumando, enfadando, pues hay que aprender a llevar una corrección hacia esa persona, pero en amor, mis amados. A poder hablarle, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes qué? Mira, lo que me haces me lastima, me ofende, me duele, pero te lo estoy diciendo con amor para que por favor también tú consideres esta situación y pues dejes de hacer lo que me lastima. Esto sobre todo va en la relación de pareja, ¿verdad? Muchas ocasiones no sabemos ni cómo decirle al esposo o a la esposa que lo que está sucediendo tristemente está deteriorando nuestra relación y no somos capaces de enfrentar ese tipo de problemáticas porque pensamos que al momento de enfrentarlo, pues vamos a tener mayores problemas. Pero si aprendemos lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy, vamos a poder decirle en amor las cosas a la gente para que haya un cambio y para que vengamos a estar en paz, para ser plenos, felices.
Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 21, y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben ustedes nuestro testimonio. Si les he dicho estas cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Fíjense bien. Corregir a los que están en una posición de debilidad es relativamente fácil y hasta a veces cobarde, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Cuando, por ejemplo, tú eres el patrón y corriges a uno de tus liderados, ¿verdad? A quienes tú puedes mandar y ordenar, con la mano en la cintura le dices: mira, tienes que hacer esto de esta manera, así y así y así, y corrígelo, y punto, se acabó, ¿verdad? Porque tienes autoridad. Eh, pero enfrentarse a aquellos que ocupan cargos de poder sobre nosotros, ya sea por su trabajo, por su estatus o por su riqueza, requiere de un gran valor. ¿Quién de nosotros nos atreveríamos a hacerle una corrección a nuestro jefe inmediato superior? Casi, casi le hacemos la corrección y en automático estamos sintiendo que estamos de patitas en la calle, ¿sí o no? O no se diga al dueño de la empresa, peor aún. Entonces, necesitamos un gran valor para poder corregir a alguien que está haciendo las cosas equivocadamente, mis amados. Pero es necesario que nosotros tengamos ese valor para cuando las cosas que se están haciendo equivocadamente van en contra del reino de Dios, van en contra de lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho y nos ha enseñado. Entonces, Dios nos ha de dar la sutileza, la fortaleza, la verdad, las palabras que hemos de aplicar para que de esta manera esa corrección sea en amor y pueda surtir efecto. Déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo fue el maestro de la confrontación y nunca huyó de ella. Siempre tuvo la necesidad de confrontar las cosas y nunca huyó de ella, de ese tipo de confrontaciones.
Por otra parte, quiero decirles que también nunca actuó por ningún otro motivo que no fuera el amor. O sea, siempre que corrigió a alguien, lo hizo, pero con amor. Vemos el ejemplo que acabamos de leer. Nicodemo era un hombre muy poderoso, mis amados. Era un fariseo moral y muy recto. De hecho, era un dirigente entre los judíos o de los judíos, imagina nada más. Pero Jesús nunca se dejó intimidar por la posición que Nicodemo tenía, sino que confronta cariñosamente a este hombre con su necesidad de nacer de nuevo. Si se dan cuenta, cuando leímos esta porción bíblica, como que de repente nuestro Señor Jesucristo pareciera que cantinflea, como que está diciéndole una cosa y de repente sale con otra y luego otra, pero cuando analizamos el contexto, mis amados hermanos, la verdad es que nuestro Señor Jesucristo era muy diestro para hacer notar y entender muchas cosas en una situación muy resumida. Entonces, fíjense cómo le dice que es necesario nacer de nuevo, o sea, comenzar de nuevo. Esa es la traducción correcta que debemos de utilizar cuando hablamos acerca del nuevo nacimiento, ¿ok? Entonces, bajo esa línea, nos enseña cómo le dice a Nicodemo y ahora nos dice a nosotros que tenemos que aprender a dejar atrás las heridas pasadas, así como también a dejar atrás los hábitos, ¿verdad? Ese estilo de vida que en muchas ocasiones nos trajo problemas. Dejar atrás los viejos caminos, esos caminos que nos estaban llevando a la perdición, a la destrucción eterna, a la muerte eterna, mis amados. Por lo tanto, la transformación es el núcleo del contenido del mensaje de nuestro Señor Jesús. Si se han dado cuenta, hemos sido muy redundantes, repetitivos, en cuanto a que nosotros tenemos que ir siendo transformados. Tenemos que dejar hábitos equivocados, tenemos que dejar lenguajes equivocados, tenemos que dejar ira, tenemos que dejar contienda, tenemos que dejar celos, todo eso que nos impide avanzar. Y es hasta muy repetitivo si ustedes quieren, pero es necesario. De hecho, quiero hacer una observación. ¿Se dan cuenta que cuando leí, hago un énfasis cuando dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo? Eso lo hago muy adrede para efecto de puntualizar de que cuando nuestro Señor Jesucristo tiene la necesidad de repetir algo, es porque nos está diciendo ahí, pon especial atención en esto. ¿Y por qué constantemente nuestro Señor Jesucristo hace ese tipo de exclamaciones? Porque sabe en nuestro corazón, nos conoce, sabe perfectamente bien que para nosotros es muy difícil aceptar un cambio. Somos muy reacios al cambio, mis amados hermanos. Por eso es insistente, incisivo, ahí, hasta que un día ustedes y yo logremos cambiar lo que es necesario cambiar. ¿A cuántos de nosotros, honestamente, ya nos cayó el 20 desde hace mucho tiempo dejar atrás la ira, ser iracundos? Ya nos lo dijo la palabra de Dios hace mucho tiempo. Pero ¿cuántos, honestamente, todavía, verdad? No basta que pase la mosca que la queremos, pero asesinar rapidísimo. No basta que nos digan mi alma que ya queremos casa aparte. No basta que alguien cometa un pequeño error, algo hasta por insignificante que sea, que luego nos prendemos y nos vamos con todo, ¿verdad? Y tal pareciera que nunca nos han enseñado acerca de la ira. ¿Cuántas veces contestamos hasta de mala gana? ¿Cuántas veces hemos escuchado que no debemos ya decir malas palabras, mis amados? Y honestamente, sinceramente, ¿cuántas veces tú de repente hasta te tapas la boca porque ya dijiste dos, tres? Y es verdad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo cómo somos, y digo, y estoy poniendo esos ejemplos suaves, porque honestamente cada quien tenemos una situación muy particular. ¿A cuántos todavía les ha costado mucho trabajo el hecho de no mentir? Y bueno, cada quien sabemos nuestro callo que tenemos en nuestro pie. Si hoy te lo estoy pisando, mi amado hermano, yo te invito a que verdaderamente
hagas caso de esta condición para que el Señor ya no nos tenga que estar repite y repite lo mismo. Amén. Nicodemo necesita nacer de nuevo del agua y del espíritu, como dice el versículo 5, así como ustedes y yo. Tuvimos que nacer de nuevo para poder venir a esta condición. La limpieza exterior debe ir acompañada a la inhabitación interior del Espíritu Santo. O sea, tenemos que acompañar la limpieza exterior con una limpieza interior para que el Espíritu Santo pueda habitar correctamente en el habitáculo que Él diseñó, en lo profundo de nuestro corazón, mis amados, en nuestra vida. Amén. A Dios ahora no lo vemos físicamente, ¿verdad? Pero vemos las pruebas que hablan de Él. Al igual que no podemos ver el viento, pero podemos ver su efecto sobre los árboles y las hojas. O sea, podemos ver que lo invisible mueve a lo visible. Y se dan cuenta, y es a donde les comento que Jesús va como que de un tema a otro, como si cantinfleara. Pero no, justamente le está dando una cátedra a Nicodemo, aun cuando él se entendía como un gran maestro de la palabra, como un doctor en la materia de la ley de la ley de Dios. Y le está diciendo claramente, ¿cómo no sabes esto que es lo terrenal? ¿Cómo no te das cuenta que lo invisible mueve a lo visible? ¿O quién de nosotros hemos podido ver el viento verdaderamente? Vemos el efecto del viento, que es una cosa muy diferente. Vemos cuando las hojas de los árboles se mueven, cuando las cortinas de tu casa se mueven si tu ventana está abierta y pasa una ráfaga de viento. Pero el viento en sí, no sabemos ni siquiera de dónde viene, ¿verdad? Bueno, hay estudios que pueden decir que hay el viento del norte, que hay viento del sur, pero a la verdad es que ni siquiera sabemos de bien a bien cómo se mueve esa situación. Lo que vemos es el efecto que causa. Es así la condición espiritual. Cuando nosotros nacimos de nuevo, la verdad es que nosotros empezamos a navegar de una manera diferente en esta vida. Y muchas veces por eso la gente no sabe ni por qué estamos haciendo ajustes y cambios en nuestra vida, porque no alcanza a comprender lo invisible, pero sí ve perfectamente lo visible, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? No ve que en tu interior está trabajando el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en ti, pero sí ve en tu exterior los cambios que esto está provocando. Amén. Muchos ya hemos dado testimonio fiel de cómo los cambios que ha producido el Señor son evidentes para mucha gente. ¿Cuántas personas ahora que se acercan a platicar contigo te pueden decir, oye, yo te escucho diferente? Veo que ya casi no dices groserías, o ya no dices groserías, que eso sería lo mejor, ¿no? Veo que ya no te molestas tan prontamente, ya no eres como Jarrito de Metepec, ¿verdad? Entonces empiezan a haber cambios fehacientes en nuestras vidas, pero no saben por qué están realizándose esos cambios. Cuando nosotros les podemos explicar esto ahora, ¿verdad? Y les podemos decir, mira, tú no puedes ver lo que está sucediendo en mi interior, porque esto es espiritual, pero sí puedes ver lo que está pasando en mi exterior, lo que tú puedes mirar, ¿verdad? Físicamente. Entonces yo te invito a que convivas con el que me está transformando, que convivas con Jesucristo. Él es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu, pero tiene un efecto en lo material como no te das una idea. Y ahí empezamos a vivir una realidad. Amén. Entonces, del mismo modo, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús dice que no podemos ver al Espíritu Santo, pero podemos ver el gran impacto que tiene en la vida de la gente en la cual ahora Él habita. Dice el versículo 6, la persona que toma forma está concebida adentro por algo que no puedes ver ni tocar. Entonces, se convierte en un espíritu vivo, nace de nuevo. Y es lo que venimos a vivir. Jesús, fíjense bien, que pone en cuestión las creencias de Nicodemo con amor. ¿De qué manera? Pues él usa la imagen de la serpiente en el desierto. Otro punto, ¿verdad? Como que de repente lees eso y dices, wow,
me está hablando primero que debo de nacer de nuevo, que no me puedo volver a meter al vientre de mi madre, pero sí puedo nacer de nuevo. Y de repente me habla que del viento, que no sabe uno ni para dónde va ni de dónde viene, y después me habla de la serpiente. Si ustedes leen nuevamente ese capítulo 3 y lo leen de esa manera como se los estoy exponiendo, ponen real énfasis en esos puntos, se van a dar cuenta de que son temas completamente como separados, como si fueran aislados. Pero ahorita que lo estamos estudiando se dan cuenta de cómo perfectamente el Señor une estos temas de una manera increíble, ¿verdad? Él usa la imagen de la serpiente en el desierto de lo que habla el libro de Números capítulo 21. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús predice que él mismo será levantado en la cruz. O sea, al momento de ser crucificado, obviamente la cruz se levanta por mucho más encima del promedio de una altura o una estatura del ser humano. ¿Para qué? Para que lo que sucedió en el desierto, cuando los judíos venían caminando en el Éxodo, ¿verdad? Y eran picados por una serpiente, Dios le dio instrucciones a Moisés de fabricarse una serpiente de bronce para que cuando él levantara la serpiente en alto, aquella persona que fuese picada por la serpiente y viera la serpiente de bronce en lo alto, fuera sana. Obviamente, nosotros ahora comprendemos que es netamente espiritual esa condición de la serpiente de bronce del desierto. ¿Por qué? Porque ahora es la cruz de Jesucristo que se levanta, ¿verdad? Cuando Él fue levantado, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos severamente picoteados, ¿verdad? Picados o mordidos por la serpiente llamada Satanás. Ahora, cuando tú y yo volteamos a ver la obra redentora de la cruz del Calvario, no al crucifijo, aclaro, sino la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando Él fue levantado en esa condición, cuando Él decidió morir por nuestros pecados, en ese instante el poder de Satanás queda nulificado, desaparece de tu vida y tú vienes a sanidad interior para la gloria de Dios y por el sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se hilvana todo esto? Nicodemo, sabiendo mucho de la ley, no comprendía la esencia de la ley, no comprendía la esencia de lo que él sabía. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le da una cátedra de esa naturaleza. Ahora nos queda muy claro a nosotros, gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense bien que la expresión que crea, así, esa expresión que dice el que crea, significa el que confíe. Eso es exactamente. Cada vez que empezamos una relación, normalmente nos arriesgamos, ¿verdad? Quienes hemos desgraciadamente fracasado en alguna relación personal y tuvimos la necesidad de reiniciar otra relación después de un divorcio, después de una separación, bueno, hasta la gente que enviudece en una edad en donde todavía es casadera y eso, ¿verdad? Para iniciar una relación nueva, verdaderamente se siente un riesgo. Dice uno, no, ¿qué tal y si al rato me sale igual o me trae mayores problemas? Entonces, como que no le quiere uno entrar al toro muy fácilmente, ¿verdad? Tenemos que echar mano de algo que se llama confianza, creer en esa persona. Todas las relaciones, mis amados hermanos, necesitan confianza. Y digo todas, ¿eh? Porque no nada más nuestras relaciones interpersonales en lo horizontal, sino que ahora también necesitamos ver que necesitamos depositar una fe y una confianza en Cristo para tener esa relación vertical correcta con Dios. Entonces, por eso todas las relaciones necesitan confianza. Y la confianza en la dinámica de una relación es algo que crece y perdura. El grave problema es cuando alguien defrauda esa confianza, ¿verdad? Y vienen los problemas y los conflictos y los ayes y el dolor
Y entonces otra vez volvemos a la misma. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ver lo que nuestro Señor Jesús enseña sobre el amor de Dios. La palabra griega usada para el amor en el versículo 16 es la palabra ágape. Esa palabra, solo en el Evangelio de Juan, imagínense qué tan importante es que aparece 44 veces. Si ustedes leen todo el Evangelio de Juan, van a encontrar 44 veces la palabra ágape en el original, o amor, ese amor que excede toda la situación, ese amor incondicional que Dios nos da. Este versículo en particular, el de Juan 3:16, que es el versículo más conocido, ¿verdad?, de la Biblia, el que nos aprendemos casi de memoria cuando iniciamos en los caminos del Señor. Pues este versículo, mis amados hermanos, déjenme decirles que resume completamente el Evangelio de Juan, el Evangelio de Jesucristo, el Nuevo Testamento completo y la Biblia completa. Es la palabra con la que ustedes y yo podemos resumir correctamente la Biblia. Si alguien te puede decir, oye, ¿cómo resumes la Biblia? Y le puedes decir, con una sola palabra, y te va a decir, órale, ¿no? Qué picudo eres. Sí, con una sola palabra podemos resumir toda la Biblia. Y se llama ágape, amor incondicional, amor puro, amor verdadero. Y a mí me ha gustado mucho que leamos este versículo haciéndolo para nosotros, para ti y para mí. Y aquí yo voy a leerlo para mí, pero dándote el ejemplo para que lo leas para ti. Cuando escuches mi nombre, por favor, de inmediato ponle el tuyo. Cambia mi nombre por tu nombre. Te lo voy a leer de la siguiente manera. Y haz este versículo para ti. Y dice, porque de tal manera amó Dios a Luis Fernando, ¿sí? Ahí es a donde tú le tienes que poner tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Nancy, porque de tal manera amó Dios a Maggie, porque de tal manera amó Dios a Reina, porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios a Luis Fernando, que dio a su hijo unigénito, para que cuando Luis Fernando creyera en él, no se perdiera, sino que tenga vida eterna. Así es como leemos la Biblia. Para que cuando tú depositaste tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, no te pierdas en una eternidad sin Cristo, sino que vengas a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a entender que hay un Dios y su amor es tan grande como para abrazar a toda la humanidad sin distinción ni excepción. Ese es el Dios todopoderoso en el que tú y yo hemos creído. No es un amor genérico o sentimental, mis amados. El amor de Dios es una intensidad inconmensurable y lo ha demostrado por su disposición al sacrificar a su único hijo por ti y por mí. Como vemos, el mundo está en un estado caótico, crítico ya. La gente con frecuencia pregunta, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios permite que todo esto esté pasando? ¿Por qué Dios permite que sucedan todas estas cosas? La respuesta es que Él ya hizo absolutamente todo. No solamente ha hecho algo, Él ya hizo todo. Él vino en la persona de su Hijo Jesús para morir en esa cruz y resucitar, ¿verdad?, por ti y por mí. Venció a la muerte. Y eso es lo más caótico que tú y yo pudiéramos experimentar a final de cuentas. Jesús conoce el sufrimiento porque sufrió por nosotros y sufre junto a nosotros. Pero Él ya hizo lo propio. Ahora nos corresponde a nosotros como humanidad responder a ese gran amor, responder a esa acción que Jesucristo tuvo, ¿verdad? Muchas personas han dejado de creer en la vida después de la muerte, pero eso no es cuestión de Dios. Dios te dio el libre albedrío y tú decides qué crees o qué no crees, ¿verdad? Jesús prometió que tendríamos vida eterna y en realidad
viviríamos para siempre. Y eso es lo que Él prometió. Y si tú y yo hemos confiado en Jesucristo, es porque sabemos que Él es fiel para cumplir sus promesas. Esta vida no es el final, como lo hemos repetido incansablemente también, mis amados, para que no tengamos temor de la muerte. Si hoy el Señor nos llama a su presencia, gloria sea su nombre. Si hoy la muerte viene a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué importa? Jesucristo ya venció a la muerte y tú y yo nos estaremos gozando con Dios por una eternidad. Viviremos por siempre y para siempre. Por lo tanto, la muerte ya no debe ser nuestro temor. Seguramente a muchos de ustedes, como a mí me pasó hace tiempo, ¿verdad? Yo tenía temor hasta que me hablaran de la muerte. No quería ni siquiera escuchar esa palabra, ¿verdad? Pero hoy le doy la gloria a Dios porque he comprendido que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y si tú ya lo empiezas a comprender, puedes declarar lo mismo que Pablo. Para mí vivir es Cristo y voy a estar viviendo conforme a las enseñanzas de Cristo. Y el día que muera, gloria a Dios, es mi ganancia mayor. Amén. Entonces, esta vida no es el final, como les digo. Hay esperanza más allá de la tumba, pues Jesús te ofrece la vida eterna. Amén. Y hay una gran diferencia entre la confrontación y la condena. Jesús confrontó a las personas, sí, pero nunca las condenó. El versículo 17 y 18 nos enseñan que Jesús no vino a condenarte, no, sino vino a salvarte de la condenación. Tú y yo ya estábamos condenados por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestros fallos, pero Jesucristo vino para salvarnos de esa condenación. Entonces, como Jesús, tú y yo necesitamos transmitir un mensaje de no condenación. Dios no te condena. Y es la diferencia tan abismal y tan grande que podemos ver que, por ejemplo, aquí está mi mamá presente que luego me decía, si tú haces esto, Dios te va a castigar. Prácticamente Dios te va a condenar. Y si tú haces aquello, Dios te va a condenar. Y si, decía yo no quiero saber nada de ese Dios que toda la vida castiga y condena. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que Él no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, ya estaba destruido por el pecado. Pero Cristo vino para rescatarnos de esa condición. Por lo tanto, entendemos que Dios es amor y no es condenación, no es castigo. Amén. Que tenemos que pagar las consecuencias de nuestras equivocaciones. Obvio, muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Cuando una persona la llevan a la cárcel no es porque el Estado o el gobierno sea malo, sino porque simplemente tiene que pagar por los actos que cometió. Si se equivocó, pues tendrá que pagar, ¿verdad? Ahora, nosotros venimos a una condición diferente. ¿Por qué? Porque salvar, mis amados hermanos, es la gran noticia que Jesucristo trae a nuestras vidas. Son las buenas nuevas. Amén. La buena noticia de la salvación. Por lo tanto, salvar significa sacar a una persona del peligro, liberar, abrir las puertas de una prisión, sanar, completar, ajustar, transformar. Eso es lo que significa salvar. Luego, Jesús habla de cómo la luz expone y enfrenta las tinieblas. ¿Sabes por qué muchas personas no quieren venir a la palabra de Dios? Porque saben que tienen mucha cola que les pisen. Y por eso dicen, no, mejor no me atrevo ni siquiera a escuchar porque sé que va a salir a la luz toda mi porquería. Y prefiero mejor seguir revolcándome en mi porquería que mejor ser libre, ser limpio en el nombre de Jesús y conocer la verdad y la verdad hacerme libre. Por eso la gente no quiere, porque anda entre condiciones de infidelidad, anda en condiciones de mentira, de truanería, de trucos, de tantas cosas, mis amados. Yo no sé de dónde el Señor te ha sacado, pero a mí, en lo personal, el Señor me sacó de la vil porquería. Y de lo vil y menospreciado del mundo es de donde Dios se vale para levantar a una persona que solamente puede entender que por el poder de Dios puede cambiar y puede ser transformada. Yo no podía, mis amados hermanos. Yo intentaba. Aquí hay gente que me conoce muy bien desde niño.
y muchas cosas que yo hice equivocadamente, intentaba salir de esa condición y mis fuerzas nunca me alcanzaron. Pero la gloria sea para mi Dios, para mi Señor Jesucristo, porque cuando Él tuvo misericordia de mí, mis amados, ya no fue en mis fuerzas, fue en las fuerzas de Cristo, en la fe y en la confianza que deposité en Él, y eso fue lo que vino a traer transformación a mi vida. Decidí que la luz viniera a mi vida, aunque expusiera toda la porquería que yo era. Y gloria a Dios, porque una vez expuesta, Dios la limpió. Amén. Jesús parece estar sugiriendo que la razón por la que algunas personas lo rechazan es porque sus obras son malas. Y es verdad. No queremos entrar en la luz porque no queremos renunciar. Otra vez lo voy a decir, no queremos renunciar a las cosas que sabemos que están mal. Muchas veces no queremos que nos digan que ya no debo de ser enojón, ¿verdad? Y porque pues, simplemente me acostumbré a ser enojón y así tengo que vivir. Me voy a llevar 2 minutos más, pero es necesario. Muchas veces no queremos que la gente vea las áreas de sombra en nosotros, esas áreas ocultas que queremos que nadie se entere, ¿verdad? Eh, y hay cosas que muchas ocasiones no queremos que la gente se entere. Que mi relación en mi matrimonio está fracturada, pero por dar apariencias nada más, prefiero como que hacerme el loco y que mi esposa también lo haga para que nadie se dé cuenta y como que todo marcha bien, pero en la alcoba nos decimos hasta de lo que nos queremos morir, ¿verdad? O cosas de esa naturaleza. Entonces, escondemos toda la oscuridad dentro de nosotros detrás de nuestra aparente bondad. Nos ponemos una máscara. El pecado, mis amados, aborrece la luz. Cuando pecamos, queremos evitar la luz de Jesús, pues no queremos que nuestras malas acciones sean expuestas y queremos permanecer con esa máscara. ¿Saben por qué nosotros cristianamente no debemos usar ningún tipo de máscaras y mucho menos permitirnos la condición de lo del Halloween, pintándonos la cara, ¿verdad? Haciendo ese tipo de manifestaciones de transformación hacia un ente equivocado, a un zombie, a una calavera o cosas de esas, o de eh, vestirnos, ¿verdad? Con ese tipo de indumentarias, mis amados, porque eso es lo que quiere el enemigo que tú y yo hagamos, que nos escondamos bajo la máscara, ¿verdad? Y por abajo, por atrás de la máscara, podemos hacer lo que queramos, hacer destrozos, intropelios, pecar, que al fin y al cabo el que te está viendo de frente, lo que ve es tu máscara, no ve tu realidad. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, puede que tengamos miedo o vergüenza por lo que hemos hecho, mis amados. Y muchas veces sí nos da vergüenza. Y más cuando el Espíritu de Dios empieza a redarguir, a amonestarnos, a decirnos, hey, acuérdate que tú ya fuiste enseñado acerca de la mentira, acerca de la infidelidad, acerca de las groserías, acerca de todo eso. ¿Verdad? Y nos da vergüenza. Y a veces nos da miedo que la gente sepa cómo verdaderamente somos. Y puede ser que sea algo extremadamente difícil para nosotros aceptar nuestra realidad. Pero hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía. Nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, con el cual también nosotros debemos afrontar las tinieblas de nuestras propias vidas y tratar de vivir en la luz de Cristo, quien te ama tal como eres. Él te ama. ¿Te has equivocado? Sí, pero Él ya pagó en la cruz del Calvario por esos errores. Él te ama, pero lo único que Él desea es que tu transformación sea tan plena que verdaderamente de aquí en adelante tomes la decisión de decir, ya no quiero más de ese pecado, ya no quiero seguir sufriendo las consecuencias por ese pecado, ya no me quiero sentir, ¿verdad? Ya no me quiero sentir con vergüenza, ya no me quiero sentir en una condición de miedo ni de temor, sino que ahora tratar de vivir en la luz de Cristo, porque Él te ama tal y como eres.
Y Dios nada más lo único que quiere es transformarte hacia la imagen de Cristo, porque un día vamos a presentarnos delante de Dios. Y el Señor nos dice que Él nos va a presentar puros, sin mancha. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, estamos en esa condición, mis amados hermanos. Un personaje llamado Martin Luther King en Estados Unidos, que fue una persona que trajo una revolución en esa nación muy fuerte acerca de la abolición de la esclavitud, acerca de muchas cosas, muchas cosas. Y él señaló y dijo, la oscuridad no puede suprimir a la oscuridad, solo puede hacerlo el amor. El odio multiplica el odio descoyunta la personalidad y el amor la unifica de una forma sorprendente y eficaz. Es así como debemos actuar. Y por último, mis amados hermanos, hay que darle la gloria a Dios, darle gracias a Dios por el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a vivir en la luz y a tener el valor de decir la verdad con amor, mis amados. Y la gloria sea para el Señor. ¿Cómo ven? Es harto interesante la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando se le empieza a estudiar correctamente, cuando el Señor nos permite dilucidar perfectamente bien la palabra. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar.